comenzamos enmarcando las lecturas. La iglesia primitiva recurrió frecuentemente a los himnos para celebrar, expresar y anunciar su fe. Es el caso del prólogo del Evangelio de San Juan que, en este himno cristológico, expresaba la fe de su comunidad en Cristo como palabra de Dios, su origen eterno y su procedencia divina. Prólogo enraizado en la tradición israelita, recogida este domingo en la personificación de la sabiduría como atributo de Dios. Prólogo que tuvo gran repercusión en la reflexión posterior de la Iglesia. Dicho de otro modo, Dios, el único sabio, primera lectura, encarnado ahora en la persona de Cristo Jesús, Evangelio, sigue siendo para la Iglesia el verdadero modelo y guía de la nueva humanidad, segunda lectura. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy domingo, 5 de enero del 2025. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico capítulo 24, versículos 1 al 2 y 8 al 12. La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. El Creador del universo me dio una orden, el que me había creado estableció mi morada y me dijo, pon tu tienda en Jacob, y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y nunca más dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. Salmo responsorial 147. Respondemos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Respondemos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Respondemos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Respondemos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6 y 15 al 18. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. La sabiduría, mano de Dios. La primera lectura se toma del libro del Eclesiástico, título popular, o de la sabiduría de Ben Sirá, como se le conoce, técnicamente, por el autor que lo escribió. Antes no se le conocía más que en griego, pero ya se han descubierto los fragmentos hebreos, en la antigua Genisá del Cairo, que certifican que esa es su lengua original. Es un libro propio, con un género literario específico, tanto en el mundo bíblico como en la literatura del Medio Oriente y de Egipto. Este tipo de obras intenta poner de manifiesto los valores más fundamentales de la vida, de un comportamiento justo, honrado, humanista, en definitiva, eso es vivir con sabiduría. La lectura de hoy nos habla de la sabiduría, con mayúscula, no la del hombre, sino la de Dios. Es un himno grandioso del papel que tiene la sabiduría en las relaciones de Dios con el mundo y con los hombres. Debemos tener en cuenta que los judíos no podían entender que hubiese alguien como Dios. La sabiduría, aunque personificada, es, en el texto, una criatura como nosotros, aunque es la mano derecha de Dios, porque es la confidente del saber divino y, por lo mismo, de su acción creadora, hálito del poder divino en todo el proyecto que Él tiene sobre el mundo. De hecho, en el judaísmo se identificaba a la sabiduría con la Torá, la ley. No podía ser de otra forma en un ambiente cerrado a los valores creativos y proféticos de Dios. Sin embargo, una lectura cristiana de este texto, lo sabemos, apunta directamente a la palabra de Dios, a Jesucristo. Y entonces, la Torá, la ley, quedará en lo que es un mundo de preceptos que a veces ni siquiera ponen de manifiesto la voluntad de Dios. Elegidos, en Cristo, para ser hijos. Aunque se proclame en nuestra lectura que esta carta es de San Pablo, la opinión más extendida hoy, aunque no sea general, es que es un escrito posterior de la escuela paulina. Es un escrito de una gran densidad teológica, una especie de circular para las comunidades cristianas de Asia Menor, cuya capital era Efeso. En realidad lo que hoy nos toca proclamar de esta lectura es el famoso himno con el que casi se abre la epístola. Es un himno o eulogía, alabanza, a Dios, probablemente de origen bautismal, como sucede con muchos himnos del NT, desde luego ha nacido en la liturgia de las comunidades cristianas. Su autor, como Pablo hizo con Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, lo ha incardinado a su escrito por la fuerza que tiene y porque no encontró otras palabras mejores para alabar a Dios.
Se necesitaría un análisis exegético de más alcance para poder decir algo sustancial de esta pieza liturgia cristiana. Es curioso que estamos ante un himno que es como una sola frase, de principio a fin, aunque con su ritmo literario y su estética teológica. Canta la exuberante gracia que Dios ha derramado, por Cristo, en sus elegidos. Vemos que, propiamente hablando, Dios es el sujeto de todas las acciones: elección, liberación, redención, recapitulación, predestinación a ser hijos. Es verdad, son fórmulas teológicas de cuño litúrgico las que nos describe este misterio. Pero todo esto acontece en Cristo, en quien tenemos la gracia y el perdón de los pecados. Y por medio de él recibimos la herencia prometida. Y en Cristo hemos sido marcados con el sello del Espíritu hasta llegar a experimentar la misma gloria de Dios en los tiempos finales. ¿Qué podemos retener del mismo? Entre las muchas posibilidades de lectura podríamos fijarnos en lo que sigue: que Dios, desde siempre, nos ha contemplado a nosotros, desde su Hijo. Dios mira a la humanidad desde su Hijo y por eso no nos ha condenado, ni nos condenará jamás a la ignominia. Hay en el texto toda una mirada del Dios vivo. Él es un Dios de gracia y de amor. La teología de la gracia es, pues, una de las claves de comprensión de este himno. Sin la gracia de Dios no podemos tener la verdadera experiencia de ser hijos de Dios. El himno define la acción amorosa de Dios como una acción en favor de todos los hombres. Estamos, pues, predestinados a ser hijos. Este es el misterio que quiere cantar esta alabanza a Dios. Se canta por eso, se da gracias por ello. Ser hijos es lo contrario de ser esclavos, de ser una cifra o un número del universo. Este es el efecto de la elección y de la redención en Cristo. Dios acampó en nuestra historia. Este segundo domingo de Navidad, después de la fiesta de María Madre de Dios con que abrimos el Año Nuevo, es una profundización en los valores más vivos de lo que significa la encarnación del Hijo de Dios. Podemos volver a leer el texto comentado el día de Navidad. Esta es una de las páginas más gloriosas, profundas y teológicas que se hayan escrito para decir algo de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo, y de lo que es el hecho de la encarnación, en esa expresión tan inaudita. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La encarnación se expresa mediante lo más profundo que Dios tiene, su palabra. Con ella crea todas las cosas, como se pone de manifiesto en el relato de la creación de Génesis 1, con ella llama, como le sucede a Abraham, el padre de los creyentes. Con ella libera al pueblo de la esclavitud de Egipto, con ella anuncia los tiempos nuevos, como ocurre en las palabras de los profetas auténticos de Israel, con ella salva, como acontece con Jesucristo que nos revela el amor de este Dios. El Evangelio de Juan, pues, no dispone de una tradición como la de Lucas para hablarnos de la anunciación y del nacimiento de Jesús, pero ha podido introducirse teológicamente en esos misterios mediante su teología de la palabra. También, en nosotros, es muy importante la palabra, como en Dios. Con ella podemos crear situaciones nuevas de fraternidad, con nuestra palabra podemos dar vida a quien esté en la muerte del abandono y la ignominia, o muerte a quien esté buscando algo nuevo mediante compromisos de amor y justicia. Jesús, pues, también se ha encarnado para hacer nuestra palabra, que expresa nuestros sentimientos y pensamientos, nuestro yo más profundo, lo que sale del corazón, una palabra de luz y de misericordia, de perdón y de acogida. Él ha puesto su tienda entre nosotros, para ser nuestro confidente de Dios. El himno y las sentencias que lo constituyen se relaciona con las especulaciones sapienciales judías. El filósofo judío de la religión, Filón de Alejandría, que vivió en tiempos de Jesús, hizo suyas aquellas reflexiones, pero en vez de sabiduría habló de la palabra divina, de Logos. En el judaísmo,
sabiduría y palabra de Dios significaban prácticamente lo mismo. Sobre este tema desarrolló Filón una serie de profundas ideas. En el himno al Logos de Juan han podido influir otras corrientes conceptuales de aquella época. Fuera como fuere, en el texto joánico la idea de Logos tiene una acuñación cristiana propia, una forma inconfundible ligada a la persona de Jesús. Se interpreta, en efecto, esta persona, mediante los conceptos ya existentes sobre la palabra de Dios, de una manera no por supuesto absolutamente nueva, pero sí profundizada. El Logos, en griego, la palabra divina, se ha hecho carne, es nuestra luz. Quizás parece demasiado especulativa la expresión. Pero recorriendo el himno al Verbo, descubrimos toda una reflexión navideña del cuarto evangelio. El Verbo ilumina con su luz. La iniciativa no parte de la perentoria necesidad humana, sino del mismo Dios que contempla la situación en la que se encuentra la humanidad. Suya es la iniciativa, suyo el proyecto. En el Verbo estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Por eso viene a los suyos, que somos nosotros. La especulación deja de ser altisonante para hacerse verdaderamente antropológica, humana. Pone su tienda entre nosotros, el Logos, la sabiduría, el Hijo, Dios mismo en definitiva. ¿Cómo? No como en el Antiguo Testamento, en la tienda del tabernáculo en el desierto, ni en un sancta sanctorum, sino en la humanidad misma que era la que verdaderamente necesitaba ser dignificada. El hombre es imagen de Dios, y esa imagen se pierde si la luz no nos llega. Y esa luz es la palabra, Jesucristo. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.